Listo. Este Hangout, webinar Porque de la me Torre de eliminaron Control del de la Dorado, llamada. unidad de instrucción, está online. ¿Listo? Estamos en vivo. Y entonces, bueno, compañeros, muy buenas noches. Este es un webinar de la Torre de Control del Dorado, de la unidad de instrucción de la Torre de Control del Dorado. Hoy nos acompaña nuestro compañero Jefferson, nuestro compañero Juan Sebastián, nuestra compañera Lauren y nuestro compañero Camilo. Este webinar pues tiene como finalidad recordar y actualizarnos los conceptos de los procedimientos de baja visibilidad en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Entonces, aquí, esta es una modalidad nueva que estamos utilizando con la unidad de instrucción de la Torre de Control El Dorado y pues simplemente nos ayuda para optimizar el tiempo y el espacio a través de las herramientas virtuales. Este webinar nos va a ser muy útil porque no solamente podemos interactuar en tiempo real con los compañeros que están presentes en esta reunión online, sino que va a quedar grabado y va a ser parte del material de estudio que tenemos en la plataforma virtual de la unidad de instrucción de la Torre de Control. Nuestro tema de hoy son los procedimientos de baja visibilidad. Nuestro conferencista hoy es Juan Sebastián Alfonso. Yo les voy a hacer una pequeña introducción de unas generalidades que tienen que ver con la meteorología. Entonces, para eso, les voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean unas imágenes y es una pequeña introducción. Mientras que comparto la pantalla, puede que se tarde un momentico, pero les pido que tengan paciencia. Podemos, a partir de este momento, mientras que yo comparto la imagen, si ustedes tienen algo que agregar o ir preguntando algo para ir orientando el webinar y que les sirva de una orientación también a nuestro compañero Juan Sebastián, podemos a partir de este momento hacer alguna pregunta hablándolo por acá o si quieren pueden escribir en el chat del webinar. Entonces voy a compartirles la pantalla acá un momento. Bueno, yo quiero aprovechar. Sí. Okay, me avisan cuando ya empiecen a ver mi pantalla, por favor. No se ve nada. Ya, eso se demora un momentico mientras que... Yo lo veo. Pero mientras tanto, yo voy a ir hablando del tema mientras que llega la imagen de este... Perdón, yo quería intervenir un momentico, David. Dime. Que quiero aprovechar la oportunidad para decirles que también hay otra herramienta que estamos utilizando que se llama iBots. Es una aplicación de audios en la cual también tenemos una cuenta de la unidad de instrucción y en este momento hay 3 audios de la última versión del manual de LVP. Entonces también la pueden utilizar, la pueden ¿Cómo se descargar llama? en sus dispositivos. Se llama iBots, India, ¿Lo puedes Bravo, escribir ahí en el corrección. chat, porfa? A ver, un momento. Ahí se fue, ahí está. Ese tipo de A ver herramientas que nos si hay- habla el compañero Camilo, lo encontramos, esos audios que se pasaron del manual de este año, del 2015, de LVP, de procedimientos de baja visibilidad, que están ahora en audio, los encontramos en la plataforma virtual de la unidad de instrucción. Ahí están también, están puestos pues a disposición de los compañeros. Sí, y la aplicación Entonces, se deletrea India, Víctor, Oscar, Oscar es rey. Ya, yo le escribí. Mandar por el grupo. Sí. Quería aprovechar para que los que posteriormente vean esta grabación, entonces también aprovechen y la descarguen. Y por ahí vamos a seguir subiendo documentos y manuales y todo lo necesario. Listo, gracias. Bueno, mientras, quiero saber si ya les está llegando la imagen de lo que les estoy compartiendo en mi pantalla. No, no. A mí no. Ahorita No. estaba saliendo y se fue. Por un momento llegó y después se fue.
Ahora sí, ya está saliendo. Bueno, diría yo que pues, tengamos paciencia ahí mientras que podemos estar ahí conectados con esta imagen. Me avisan cuando ya les esté llegando la Fenómeno imagen. del Listo. niño me Mientras sale a tanto, mí, pero se va. Ajá, sí, listo. Lo que pasa ¿Sabes por qué se da? porque Somos hablamos. varios. Como somos varios, él se quien empieza a habla activar en la medida en que alguien llega está a la hablando. pantalla, ¿cierto? El que está Ok, hablando. entonces yo les voy a hacer unas generalidades en cuanto a esta parte que tiene que ver con la meteorología y que nos va enfocando hacia lo que nos va a hablar Sebastián. Durante los meses de octubre y más o menos finales de febrero, marzo, nosotros entramos en una época donde es más probable que se presente el fenómeno de la niebla en la sabana de Bogotá, por lo tanto en el aeropuerto El Dorado. El fenómeno de la niebla, pues simplemente es un fenómeno que ocurre en razón a una variación de la temperatura a nivel de la superficie terrestre. Este fenómeno lo que en aviación genera es que reduce la visibilidad tanto que puede afectar los mínimos meteorológicos de un aeropuerto y por ende pues afecta a la operación del aeropuerto. Entonces, para nosotros, para la Sabana de Bogotá, es muy común ver este tipo de fenómeno, sobre todo en esta época del año. Nosotros tenemos que estar preparados para esto porque tenemos un protocolo que ya está establecido, como un protocolo viene siendo como, es una forma de hacer las cosas de manera estandarizada en el aeropuerto El Dorado, con la finalidad de optimizar el tiempo y el espacio del aeropuerto para que este fenómeno no nos cierre las operaciones, no nos cierre el aeropuerto. Entonces, por esta razón, se ha estandarizado, que va a ser de lo que nos va a hablar Juan Sebastián con el manual de LVP para el 2015, ahorita que ya está en vigencia. Entonces, bien, hay algo que nos está afectando adicional a todo esto y es el fenómeno del niño, ¿sí? El fenómeno del niño, pues, es un fenómeno que ocurre, digamos, en ciclos de más o menos unos 7 años, y en este momento estamos bajo la influencia de ese fenómeno, y es un calentamiento que es anormal de las aguas del Pacífico ecuatorial. El calentamiento de las aguas del océano influye en la atmósfera, y por lo tanto, para nosotros, para esta parte de Sudamérica, nos genera es como una sequía. En el Instituto el IDEAM, aquí el Instituto de Meteorología de Colombia, pues estableció de que la presencia del fenómeno del niño justo en esta época donde para nosotros en la sabana de Bogotá estamos en la temporada de presencia de la niebla o de las heladas que generan también esta niebla, pues era posible que se incrementaran las nieblas o que por lo contrario estuviera, digamos, en un bajo índice la formación de esta niebla. O sea, era algo que no era muy cierto. Recordemos que la meteorología es una ciencia que no es exacta. Entonces era algo que era incierto saber si iba a incrementar las nieblas o las iba a tener como más calmadas, por decirlo así. Parece ser que hasta el momento nosotros no hemos tenido episodios de niebla muy fuertes. Se han dado de manera ocasional, pero no los hemos tenido muy fuertes. Entonces parece ser que falta ver ahora en enero, donde normalmente tenemos heladas, falta ver cómo se comporta este fenómeno del niño en relación con los episodios de niebla. Entonces nosotros... pues a manera de información general, nosotros estamos bajo la influencia del fenómeno del niño. Este es un fenómeno que a mitad del año, cuando los vientos alisios del Océano Pacífico cambian en sentido y soplan de oeste a este, pues arrastran la temperatura, el viento está en interacción con las aguas del océano y nos traen esas temperaturas que varían y afectan la parte oeste de Sudamérica y por lo tanto nosotros nos genera una sequía. Entonces, no sé si hasta ahí ustedes quieren agregar algo, compartir algo de sus conocimientos para el webinar. Todo bien. Listo, perfecto. Entonces, en términos de las generalidades, era esto lo que les quería comentar. Nosotros estamos bajo la influencia de este fenómeno del niño. Y ahorita, entonces, Juan Sebastián nos va a compartir. Quiero hacer una pregunta. Sí, señor, dime. Pues por la experiencia para esta época ya habían muchas madrugadas que había niebla, ¿sí? Porque pues yo sé que la meteorología no es exacta, pero este año
O sea, en los años atrás, siempre para diciembre, a principios de enero, siempre amanecíamos con baja visibilidad, pero en este último año las cosas no están funcionando igual que todos los años. Entonces, ¿hay alguna otra explicación para eso? Pues digamos que el fenómeno de la niebla es una niebla, digamos que para poderlo explicar, pues vamos a definir lo que viene siendo la niebla. Es una variación de la temperatura que se da a nivel de la superficie terrestre y en interacción con la atmósfera circundante, pues genera una condensación a nivel de la superficie y es como si se formara una nube sobre la superficie terrestre, pero ese fenómeno no necesariamente se tiene que dar para cierta época del año. O sea, podría ocurrir en cualquier época del año, siempre y cuando las condiciones de la atmósfera le aporten lo necesario para que esto ocurra. Lo que sí se sabe es que es más factible entre los meses de octubre y finales de febrero, principios de marzo, que ocurran, ¿sí? Una de las razones por las cuales, eso es una meteorología a microescala, a gran escala, pues tiene una influencia la posición que tiene la Tierra con respecto a la órbita que hace alrededor del Sol. Ustedes saben que el eje de traslación de la Tierra no es perpendicular al eje de rotación de la Tierra, y para esta época del año, en diciembre, nosotros estamos en el afelio, que es la parte más cercana del Sol con respecto a la Tierra, ¿sí? Entonces, pero es la cara del hemisferio sur la que está mirando al Sol en este momento. O sea, por lo tanto, hay un verano para el hemisferio sur y un invierno para el hemisferio norte. Estas cosas son a gran escala, pero en la microescala tienen una afectación y para estos meses es cuando es más común que se pueda ver ese tipo de fenómenos. Aquí en la presentación yo les estoy mostrando unas definiciones del fenómeno del niño con unas gráficas y pues no sé si, espero que haya resuelto la duda que tenía Camilo. Sí, gracias. Ok, entonces... Buenas noches, la Colombia 3138. Bueno, sigamos acá, entonces... Estoy tratando de hacer. Son unas imágenes que nos permiten ver el aumento de la temperatura y la circulación de los vientos. No sé si ustedes la están viendo en este momento. Se ve una imagen donde se ve Sudamérica y una imagen de temperaturas. ¿Sí la estamos viendo ahí? ¿Me copian? ¿Me copian? Yo la veo, pero por momenticos. Ok. Es posible que sea por... Tal vez si lo pinchen la imagen a ver si la seleccionan y solamente quedan viendo lo que yo les estoy mostrando. Es posible que sea eso también. Bueno. No me sale. Listo, aquí les cambié la presentación. Hay una imagen donde se ven normal que tiene, digamos, este trayecto del planeta entre América y Asia, donde se ve la superficie del océano y la atmósfera y cuál es su situación normal mientras no hay fenómeno del Niño y cómo cambian los vientos cuando hay fenómeno del Niño y va a generar algunas lluvias en la parte sur de Sudamérica y algunas temporadas de sequía como nos ocurre en este momento para la parte de norte de Sudamérica. Y esta es una imagen de temperatura. Ok, entonces ahora pasemos ya a una parte que es técnica que nos la va a explicar Juan Sebastián. Entonces, Sebastián, ¿me escucha? Listo, Sebas. Ya puedes activar tu micrófono ahí, Sebastián. ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Sí? Perfecto, listo. Sí, Ahí también. estamos escuchando. Entonces, ahora Sebastián nos va a compartir su pantalla. Sebastián nos va a compartir su pantalla y ya vamos a tener un poco de la información técnica de los procedimientos del EVP. Bueno, compañeros, primero que todo, buenas noches. Y pues aprovecho también para agradecerles el tiempo. Esto es aquí de ayuda para todos nosotros y para ustedes que están recién llegados aquí al aeropuerto. Es muy importante que tengamos presente la operación de estos procedimientos, teniendo en cuenta lo que explicaba David. Ya estamos
próximos a experimentar muy seguido estas condiciones meteorológicas y pues esperamos que después de este webinar pues mm, tengamos muchos conceptos claros y podamos transmitir a nuestros compañeros cómo operar y cómo actuar en estas condiciones. Entonces voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación. ¿Están viendo ahí? Perfecto, sí, aquí se ve. Ok. Sí, sí se ve. Puedes ampliarla, Sebas. Ahí están viendo ya la pantalla completa. Sí. ¿Sí? Se ve pequeña. ¿No la pueden ampliar un poquito más? A ver. ¿Qué tal ahí? Yo la veo igual. Igual. Sí. Yo también la veo igual. ¿No la puedes poner como si fuera una presentación? Amplíela Así como está. presentación. Así está, así está. Ya dejo de compartir. Ya, estoy tratando otra vez. Está más Listo, grandecita. perfecto. Ya ¿Ya? Sí. está perfecto, sí. ¿Ya? Listo. Bueno, entonces, primero, pues, definir en sí qué son los procedimientos de visibilidad reducida y para qué se usan. Entonces, la principal finalidad de estos procedimientos es poder asegurar la operación del aeropuerto cuando las condiciones meteorológicas son adversas o las condiciones de visibilidad están reducidas. Poder continuar un poco con la capacidad disminuida, pero seguir operando el aeropuerto. Entonces, quiero aprovechar esa foto. Si a las cabeceras podemos ver cómo se empieza la formación de niebla, normalmente es desde ese sector donde se empieza a formar la niebla por el río Bogotá. se- Desde allá es donde empieza a cubrir todo el aeropuerto. Tenemos, ya ustedes sabrán, hay varios tipos o categorías de aproximación. Quiero hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos de categorías, vamos a hablar siempre de aproximaciones y en niveles vamos a hablar de despegues. ¿Sí? Y tenemos también tres condiciones de visibilidad que hacen referencia a los rodajes. Entonces, tenemos las aproximaciones categoría 1, en donde tenemos valores específicos, en este caso la altura de decisión, que no sea inferior a 200 pies, y la visibilidad, que no sea inferior a 800 metros, o si contamos con indicadores de alcance visual en pista, los RVR, que el valor no sea inferior a 550, el valor que nos arroje el instrumento. Más adelante vamos a ver para el caso del Dorado, en donde podemos observar esos valores. Aproximaciones categoría 2, la altura de decisión puede ser hasta 100 pies, no menos de 100 pies, y RBR no inferior a 350. En este caso, el aeropuerto hasta el momento cuenta con esta categoría. No, si está por debajo de 350, los procedimientos quedarían suspendidos, y ya veremos qué otros factores son los que debemos tener en cuenta para suspender los procedimientos. Las otras tres categorías son ya más de información, y pues esperamos que en algún momento tengamos la posibilidad de operar aproximaciones ILS-K3 Charlie que no tienen ninguna restricción en cuanto a altura de decisión y en cuanto a valores de visibilidad. Aquí tenemos los mínimos de despegues para el aeropuerto El Dorado. Tenemos unos mínimos estándar que tenemos aquí separados por monomotores, bimotores, multimotores. Si hablamos de
de 3 o más motores. Y pues aquí en requisitos operacionales no nos nombran, ya que las condiciones de visibilidad pues están por encima o el aeropuerto está operando en condiciones visuales. Aquí tenemos estos tres niveles que son los importantes en el caso de nosotros para las salidas, identificar qué aeronaves están y no están autorizadas para las salidas. Una pregunta, Sí, yo quería preguntarle a los compañeros si respecto a lo que dijo anteriormente sobre las categorías de aproximación, si tenemos claro, recordamos bien exactamente lo que es la altura o la altitud de decisión. Si lo recordamos el concepto bien para poderlo entender para cuando, digamos, para Lauren y Jefferson cuando estén en la posición de torre, aquí en El Sí. Dorado, eh, para saber cómo es que va a comportarse el piloto respecto a eso, ¿sí? O para Ujú. tener un poquito más claro. Entonces, recordamos más o menos ese concepto. Altura de decisión y ¿cuál es la otra? o altitud. A la altitud o la altura de decisión. Cualquiera de las dos, porque finalmente es que con base en la unidad de medida que se da, pero ¿qué es exactamente? Sería bueno que Entonces, hicieran Bueno, de O sea, recuerden ustedes si recuerden quieres ustedes le lo puedo siguiente. responder la pregunta a David o David quiere aportar ahí la definición. Sí, bueno, Seba, si quiere, yo quiero hacer una pequeña explicación y tú sigues haciendo Vale. la explicación del concepto, ¿sí? Digamos, ajá. para nosotros estamos trabajando en torre, en aeródromo, una cosa es decir a la aeronave, de hecho, ahí cuando ven el tema de la fraseología que nosotros utilizamos, ¿sí? Sí. De metamotor, ¿sí? Es lo que está establecido que debemos decir cuando queremos que una aeronave interrumpa el procedimiento de aproximación y pues salga a vuelo nuevamente. Entonces, una cosa es que la aeronave esté haciendo un sobrepaso, una cosa es que la aeronave esté haciendo un procedimiento de aproximación frustrada. El Ajá. procedimiento de aproximación frustrada, así es que se llama el procedimiento, pero la instrucción, como se la debemos dar, el metamotor, y bueno, quiere decir de que si la aeronave va a cumplir con un procedimiento de aproximación frustrada que está establecido, pues él tiene que bajar hasta los mínimos, que en este caso lo que decía Sebastián, para la pista 1.3 izquierda son 200 pies, ¿sí? Y Sí. ahí es cuando el piloto, si él completa todo el procedimiento, interrumpe ya el descenso y cumple con lo que está establecido, ¿no? Entonces, así es como se debe entender esa altura de decisión o esa altitud de decisión, ¿sí? O sea, Ese momento perdón, siempre es en una aproximación de De precisión. precisión, ¿cierto? de Cuando se hace precisión. la aproximación frustrada, si no tiene una referencia visual para continuar la aproximación. Exacto. Esa es la Exactamente. altura o la altitud a la cual el piloto decide si inicia la maniobra o a la cual debe iniciarse la maniobra de aproximación frustrada en caso de que no tenga referencia visual para continuar en la aproximación de precisión. Listo. Eso Ok. es a lo que se refiere. Y gracias a David ahí porque sí es claro, o es importante tener claro esos conceptos eh, en esta cuestión de los procedimientos de visibilidad y cuando uno está prestando servicio de control de aeródromo. Ajá. Sebas, tú podrías mandarnos esas diapositivas al correo y podríamos irlas revisando también mientras que tú vas hablando para que Sí, nos, pues, podamos verlas un poquito más cercas, por favor. claro, Laura. De hecho, este material de estudio ya está en la plataforma virtual de la unidad de instrucción de la Torre del Dorado, ya está ahí. ¿En Entonces, Edmodo de o pronto en Edmodo, sí, en Edmodo está ahí, está en lo la voy a plataforma buscar? virtual. Ahí hay un espacio que se llama Webinar 2015. Ahí pueden encontrar, incluso pueden encontrar el manual de LEP actualizado, no solamente en texto, sino en audios, que fue un trabajo que hizo Camilo. Está en audios también, están las presentaciones y hay una serie de material que está relacionado con esta charla y bueno, y con otras cosas. Recuerden que ahí también hay una biblioteca virtual, ¿no? O sea, listo, se va a seguir. Bueno, em, estamos hablando de los niveles. Les hacía yo énfasis en que es bastante importante tener en claro el nivel 1 y nivel 2. Aquí hablamos en Bogotá, hablamos de categoría 1, categoría 2. Estamos pendientes de la certificación de categoría 3.
y hablamos de nivel 1 y de nivel 2, ¿sí? Las tripulaciones son las que deben de informarle al controlador o deben de informar en la frecuencia de autorizaciones si están o no autorizadas para salir en ciertas condiciones de visibilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de nivel 1 para salidas, estamos hablando de una visibilidad que sea no inferior a 500 metros, ¿sí? Entonces, aquí tenemos unos requisitos que nos hablan de la pista y de los instrumentos que debemos de tener en funcionamiento para poder operar esos niveles en salidas. Estos valores nos los da el RBR, que como les decía anteriormente, ya ahorita más adelante vamos a ver exactamente en el display de la EMA, en donde los podemos observar. Entonces tenemos aquí que el nivel 2, pues que la visibilidad no es inferior a 350, y hasta ahí es el límite. Si se nos baja de 350 tenemos que suspender los procedimientos de visibilidad reducida. La pista 1.3 izquierda cuenta con dos RBRs, en el del touchdown y el rollout. Y la 1.3 izquierda tiene una, perdón, la 1.3 derecha tiene un adicional que es el mirror, ¿sí? El mirror y el rollout, ya más adelante vamos a ver que en categoría 2 son de información, más que todo, pero el touchdown sí es necesario tenerlo para poder operar en esas condiciones de visibilidad. Perdón, Sebas, la pista 1.3 izquierda se aplicaría hasta nivel 2 y en la 1.3 derecha hasta nivel 3, o nivel 3 no se utiliza en el dorado. Sebas, La me pista gustaría 1.3 hacer una acotación ahí. sí, Hacer una acotación ahí. Respecto a la pregunta que hace Jefferson, miren lo siguiente. Una forma de poderlo interpretar es que tanto los niveles de despegue como las las categorías de aproximación tienen una relación en cuanto a los valores de los mismos. Por ejemplo, si se fijan en la carta de aproximación ILS de la 1.3 izquierda, dicen que sus mínimos, bueno, va a ser una visibilidad de 800 metros o una RBR de 550, ¿sí? Esto es lo que aparece en la carta de aproximación ILS para la pista 1.3 izquierda. Lo que quiere decir que si el RBR se baja de 550, ya no podría hacerse una aproximación ILS a la pista 1.3 izquierda, ¿sí? Eso está relacionado con el nivel 1 de salidas, ¿sí? Miren ustedes que el nivel 1 de salidas dice que tiene que ser 500 metros, ¿sí? Esos 500 metros está relacionado también con el RBR. Quiere decir que si nosotros tenemos 500 de RBR en la pista 1.3 izquierda, hasta ahí podríamos estar haciendo salidas del nivel 1 para la pista 1.3 izquierda. Si se baja de eso, no se puede hacer salidas por esa pista. Lo mismo ocurre con las aproximaciones. Y el nivel 2 está relacionado también con los RBR para la pista 1.3 derecha. ¿Me corrigen pronto ahí, Maichali, si está escuchando o Biosebas? No, está bien. La pista, o sea, siempre tenemos tener en cuenta que en estos momentos la pista 1.3 izquierda es la que está con la categoría más baja para operar los LVP, y la pista 1.3 derecha es la que está certificada para nivel 2 y categoría 2 en salidas, en aproximaciones, y nivel 2 en salidas, que obviamente también podría operar nivel 1. Por lo que tiene el middle. Sí, correcto. Tiene los otros RBR, y además cuenta con los otros requisitos operacionales que vemos aquí, Las que están luces especificados para la salida, ¿sí? En las y luces. señales, Ya luces y señales. más adelante hay una tabla de degradación que nos indica ciertos parámetros para identificar con cuántas luces fuera de servicio debemos suspender los LVP, ¿sí? Listo. Y les hablaba aquí también, iniciando las condiciones de visibilidad. Entonces tenemos condiciones de visibilidad 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces básicamente esto hace referencia a la visibilidad que está más como en los rodajes, ¿sí? Se refiere más como en el rodaje.
Entonces, si nos damos cuenta, la condición de visibilidad 1 nos indica que el piloto puede ver, puede evitar colisiones. Nosotros como controladores de tránsito aéreo también tenemos la posibilidad de verlos, de ver las aeronaves y de garantizar la vigilancia, ¿sí? Y nos habla de un valor de 3.000 metros o más. Ya la condición de visibilidad 2 nos dice que el piloto tiene la visibilidad suficiente para rodar y evitar colisiones. Pero ya en la parte de control de tránsito aéreo empieza a bajar un poco. Entonces dice que no existe visibilidad suficiente para vigilar y controlar el tránsito de manera visual, ¿sí? Aquí nos da los valores hasta 400 metros es el límite. Y la condición de visibilidad 3 es suficiente para un rodaje, pero no garantizamos las colisiones. ¿No garantizamos las colisiones? O sea, ellos no pueden evitar las colisiones entre ellos. Exacto, sí, o sea, no se garantizan, o sea, el piloto no puede garantizar, o no tiene la visibilidad suficiente para garantizar o para hacer un rodaje seguro. Ok. ¿Listo? Entonces, bueno, quisiera aquí avanzar un poco. Ustedes, pues, en este momento, Jefferson y Lauren, que están hasta ahorita en autorizaciones, pero muy pronto, pues, estarán entrenando en superficie y es bastante importante que tengan esto desde este momento claro. En estas condiciones de visibilidad hay unos circuitos establecidos y tenemos unos puntos intermedios de notificación, unos puntos geográficos que están pintados en las calles de rodaje y lo podemos llamar como unas bases, ¿sí? Entonces tenemos aquí unos spots también en estas condiciones de visibilidad. El remolque de aeronaves para iniciar los motores no se puede hacer en la misma plataforma, o sea, que no queden muy cerca, ¿sí? Precisamente para evitar una posible colisión o un incidente en la maniobra de remolque. Ok. Entonces tenemos aquí la línea verde, ¿sí? Esta es la calle de rodaje Foxtrot, Sierra y Mike. Ese es el circuito para aeronaves saliendo. Si nos damos cuenta, son números pares y así nos lo indica el documento. Saliendo son números pares, llegando son números impares. ¿Cómo así que números? No sé si de pronto en la casa se ve muy bien Ya, esas el cosas, sí, nombre sí. del punto geográfico, Fox 2, Sierra Ok. 4, Listo, 6, listo. Alfa 8 y Alfa 10 son pares, que es Lo saliendo. llegando, perdón, Llegando. saliendo, Ajá. saliendo, Sí, saliendo. perdón. Y llegando tenemos Romeo 1, Romeo 3, Alfa 7. Ok. Y aquí Mike 5. Ya más Ahí no adelante vamos a encontré ver. esa información ahí en el modo, la estuve buscando y no la encontré. Bueno, ya voy a revisar y entonces te direcciono dónde es que está, ¿listo? Vale, gracias. Bueno, entonces digamos, estos puntos es importante tener en cuenta que si yo estoy en en condiciones en LVP, cuando estamos en vigor, opera solamente una frecuencia, ¿sí? O sea, solamente una posición física, o sea, una persona es la que se encarga de las dos superficies. Esto con el fin de tener, pues obviamente, el control total y cada uno saber qué es lo que tiene. Claro. Igual no va a Eh, haber tanto. exacto, exacto. Entonces, digamos un ejemplo, si yo tengo una aeronave aquí en Sierra 4 y tengo aquí otra en Fox 2, hasta que la aeronave que está aquí en Sierra 4 no me diga que abandonó Sierra 4, yo no puedo rodar el de Foxtrot 2. Si vemos geográficamente, esto es un espacio bastante grande, Ajá. ¿sí? Pero así por las condiciones es lo que nos especifica el documento. Y Perdón, llegando, Sebas, perdón, yo te interrumpo un momentico. Él debe decir que abandonó
la posición o debe notificar la siguiente posición, que ya está en la siguiente posición? ¿Ya sería Exacto, mucho espacio o qué? exacto, exacto. Cuando el piloto me notifique a mí que dejó libre la posición Sí, o el punto geográfico, yo puedo iniciar el rodaje de la otra aeronave. ok, ¿Listo? listo. Bueno, aquí les quería hacer aquí énfasis en este plano que está en el AIP, también, al principio del AIP. Ujú, Bueno, esto es parte para la posición de aeródromo en las llegadas. Tenemos aquí que el aproximador garantizará la separación de 15 millas o de 12 si no tenemos tránsito para despegue, ¿sí? Ese datico está en la carta de acuerdo, ¿no? La carta de En la acuerdo carta, entre el están servicio las de cartas de acuerdo aproximación. entre Bogotá Ajá. Aproximación y Torre El Dorado. También nos indica que la interceptación del localizador debe ser a no menos de 10 millas. Esto es bastante importante tenerlo en cuenta nosotros cuando estamos en aeródromo, que la tripulación establecerá contacto con torre a más tardar a 5 millas del umbral, y esto es importante, haya o no sido transferida por aproximación. O sea, si el aproximador no le dio instrucciones a la aeronave que llamara a torre, así no le haya dado las instrucciones, el piloto es el que debe llamar para establecer contacto con torre. ujú, Y ok. eso es lo que yo les decía inicialmente, que en categoría 2 es únicamente necesario la operación del RBR, el touchdown, y el middle y el rollout simplemente sirven como información. Aquí, bueno, esta es la llegada y esto es importante en grado 1 tenerlo en cuenta. La aeronave que me va a abandonar la pista, normalmente como lo hacen, aterrizan y paran aquí donde está este avión, ¿verdad? Sí. Pero en condiciones normales. Pero en el EVP, ¿qué va a pasar? Esto. Y ahí va a parar. Ese es el Quiere punto decir, número uno. ¿puedo hacer una intervención, Cevitas, por favor? Sí, 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 Este, claro. en esa animación que mostró Sebastián, la aeronave cuando abandonó la pista, abandonó por la calle Rodaje Delta y cruzó dos intersecciones, que fueron la calle Rodaje Mike y la calle Rodaje Whisky, ¿sí? Sí, Cruzó dos intersecciones. Eso sucede solamente cuando hay el EVP. El piloto se va hasta allá, hasta donde dice Romeo 1. Si no hubiese LVP, el piloto sale de la pista y mantiene antes de cruzar la primera intersección, que es la calle Rodaje Mike, ¿sí? Muchas veces los pilotos tienden, o sea, hay una confusión cuando eso está escrito en el IP, cuando dice que la aeronave cruzará la siguiente intersección después de abandonar la calle Roja de Delta y ellos creen que es la calle Roja de Whisky, pero la siguiente Ujú, intersección es Mike, ¿no? Entonces, para que ustedes lo sepan ahí, porque cuando ustedes entran a entrenar en ground, pues lo tengan claro, está escrito en el IP y esa es la forma de interpretarlo. La intersección, después de dejar la calle, la pista por Delta, es Mike. En condiciones ok. normales, ¿no? Cuando hay el EVP, se van hasta Romeo 1. Romeo es el primer punto de salida. exacto. Punto, Es exacto, el primer es el primer punto. punto llegando al Dorado, mejor dicho. Listo. Y los aviones cuando hay LP pueden abandonar o bien sea por final de pista o por la calle Delta, no más. Exacto, aquí, como dice acá. Por la nota derecha abandonarán vía Delta o November. Ni Uniform, ni Tango, ni Papa. Y hay una parte del documento que dice, a no ser que uno como controlador le dé instrucciones diferentes sin afectar obviamente la seguridad. Sí, pero Ok. normalmente siempre las aeronaves efectúan esta maniobra. Por eso es que estos spots de acá, hablamos del spot 35, 32, ¿sí? Esto esos spots no quedan en funcionamiento. Creo que no está establecido todavía, pero muy posible va a ser así, porque anteriormente, cuando no teníamos spots en esta calle de rodaje, no remolcábamos tránsito acá. ¿Por qué? Vamos a hacer de cuenta que tenemos un avión acá, ¿verdad? Me está abandonando la pista nota derecha. Ya sabemos que él va a ir directo hasta acá, Ujú, ¿verdad? Y es muy posible que yo le dé instrucciones a uno que ruede por whisky. Entonces aquí tenemos un conflicto. Entonces por eso siempre los rodajes de estas plataformas van a ser por eco. Siempre. ¿y los remolques?
con respecto a que, o sea, los remolques van a ser en los spots, lo que les decía ahorita, esto Ah, ok. no se ha definido todavía qué spot quedan operando o cuáles spot no, pero el rodaje por esta calle rodaje sí quedará totalmente restringido Solo salen por eco. por eco, exacto, para Listo, evitar un conflicto aquí en esta intersección, con el que abandone y con el que rueda. listo. ¿Listo? Bueno, tenemos aquí la otra calle de rodaje, November, que es por la otra que nos indica el documento que abandonen, y nos manda aquí hasta el punto geográfico Mike 5, abandonando por November, y la aeronave hará su rodaje por Mike hasta el punto Mike 5, y ahí notificará superficie, me encuentro en Mike 5, y ya esperará instrucciones de acuerdo con el tránsito que uno tenga, los puntos geográficos que tenga ocupados superficie. Ok. ¿Listo? Esto es algo que es muy importante tener en cuenta también en aeródromo, el momento en que yo como controlador de aeródromo debo declarar directamente o de una vez, saltándome al INSERFA y ALERFA, la fase de 3, ¿sí? Entonces aquí me indica el documento. Pasados 2 minutos después de haber notificado 4 millas de la zona toma de contacto, la pista 13 izquierda o derecha, no ha informado que se encuentra aterrizada o efectuando el procedimiento de aproximación frustrada y no responde a los llamados de la dependencia ATS. ¿Sí? Entonces, el piloto me notifica, o bien sea, en la pista 13 izquierda me podrá notificar cruzando el marcador exterior, pero entre el marcador exterior y 4 millas es una milla porque el marcador exterior está a 5. Entonces, 4 millas nos indica el documento. Si pasados 2 minutos en que la aeronave me notifica a mí que está a 4 millas, no tengo estos reportes de posición o de una maniobra que esté efectuando, eh, tenemos eh, tenemos que declarar la fase de 3, ¿sí? Entonces aquí vemos que el avión entra aterrizando, pero no, sí, no salió por delta ni vemos que salió en una aproximación frustrada. En ese momento debemos declarar la fase de 3. Y en las salidas, debemos tener en cuenta en la parte de superficie eh, primero, o sea, no podemos, si los valores RBR nos indican el valor por debajo de 350, ninguna aeronave debe rodar a la pista en uso, porque no va a salir, porque se nos baja de los mínimos que está certificado la nota derecha, que es nivel 2 para salida, y nivel 2, como les explicaba antes, es un valor que sea no inferior a 350, la indicación del RBR, ¿sí? Quería hacer una aclaración ahí, Sí, Sebas, de algo que yo dije al inicio, y es que en la pista 3 izquierda, para las aproximaciones, se usa la categoría 1 que va hasta un RBR de 550, pero Ajá. para los niveles de salida 1 y 2 500. también se pueden hacer desde la pista 3 izquierda, ¿no? Para los despegues es diferente, o sea, digamos, los valores que se nombran en los niveles de salida son los mismos a los que hacen referencia las aproximaciones, pero la forma de hacerlo es que sí se pueden hacer despegues en la pista otra izquierda para nivel 1 y 2. De hecho, en el manual, que más adelante lo dirá, hay como unos requisitos que deben haber para estos niveles de salida, ¿no? En cuanto a las luces y la demarcación de la pista. Listo, señor. Gracias. ¿listo? Perdón, David, ahí tengo una pregunta. Sí. Bueno, yo sí no sabía que entonces con la pista 13 izquierda, aunque solo opere categoría 1 para aproximaciones, ¿puedo operar nivel 2 para despegues? Sí, ahí en el manual hay una parte, no sé si se evita, más adelante lo va a nombrar, donde habla exactamente de lo que se requiere para hacer un despegue con nivel 2, de nivel 2, ¿sí? Tengo otra No sé si pregunta. más adelante. Perdón, retrocedo acá para mirar acá Listo, tenemos, dale. aquí tenemos los requisitos operacionales. Touchdown y el rollout cuentan la pista 13 izquierda. Luces de borde de pista también cuentan la pista 13 izquierda. La falla es acá. En este momento, Ah, ok. la pista Entonces, 13 izquierda no cuenta con luces de eje. De eje. sí listo, entonces Señales y señales estoy, para luces de estoy eje. errado ahí. Y Una señales de ayuda, eje de pista tiene, ¿cierto? Claro. Sí, según sí. esa ayuda,
que nos está mostrando, no se podrían hacer despegues de nivel 2 en la pista otra izquierda por el hecho de que no Exacto, tienen luces de pista. exacto. Pero mire Gracias. que si uno va a la IP, en el IP dice que sí se puede. O sea, a veces Pero porque, o sea, tenemos que aclarar ahí que en el AIP no se contempla lo que pasa ahorita que no tenemos luces de ejes de pista, ok. que Listo. es más Pues, por una falla, tengo entendido yo. Pero la Sí, pista no es tiene más que completo, es contemplar. más completo nuestro manual LVP, más está personalizado. más ajustado a la realidad. Sí, Exactamente. O sea, en ese gracias. momento sabemos que la pista no tiene Aquí izquierda estoy, opera sin luces de eje, entonces no podríamos hacer despegues nivel 2 por la pista izquierda. Bueno, estamos aquí en la estoy parte de leyendo, las salidas. estoy leyendo la IP de Bogotá y dice eso, dice que se pueden hacer despegues de nivel 2, 1 y 2 para la pista otra izquierda. Pero entonces ya está claro de que el manual dice que para nivel 2 despegues tiene que haber luces de eje de pista, cosa que no está en la pista otra izquierda. Ok, gracias, Sebastián. Vale. Bueno, aquí tenemos una información del manual en donde nos indica en qué momento la tripulación puede solicitar el remolque y la puesta en marcha de motores, que es cuando los valores RBR estén por encima de los mínimos, o sea, sean iguales o estén por encima de los mínimos de despegue para los que está certificada la aeronave. El uso de los spots, que veíamos ahorita que les explicaba, los spots que no se usen en simultáneo, que estén muy cerca, ¿sí? Bueno, aquí ya hablamos de la hora calculada de despegue. Las aeronaves ajustarán su rodaje para cumplir esa hora. Lo que les explicaba apenas empezamos a ver las salidas, no se autorizarán rodajes con RBR menor a 350, ya que es el mínimo, o sea, ya quedaría por debajo de los mínimos operativos del Dorado. Eso es importante. Durante puesta en vigor no se autorizarán remolque entre plataformas. Y aquí quiero hacer una aclaración y yo creo que David y Camilo Martín, que ya pues llevamos aquí y hemos tenido la oportunidad de operar en estas condiciones, muchas veces podemos estar en vigor, los procedimientos pueden estar en vigor, pero el banco de niebla está únicamente en la pista, en la pista. Hagan de cuenta entre la cabecera y tango más o menos, ¿sí? Pero muchas veces nosotros de la torre tenemos visibilidad en la zona de carga o hacia el puente aéreo y muchas veces nosotros garantizando la condición de visibilidad 1, que podemos ver la aeronave y garantizar que no se va a estrellar con otra aeronave, podemos hacer esos remolques, siempre y cuando tengamos nosotros la visibilidad, ¿sí? Que muchas veces dicen, no, estamos en los procedimientos de visibilidad en vigor, de baja visibilidad en vigor, entonces no le puedo autorizar su remolque, pero se puede hacer y el aeropuerto no se va a tapar de un momento a otro, ¿sí? Y si en dado caso se llega a tapar y las condiciones de visibilidad se deterioran y no se alcanzó a hacer el remolque, ya más adelante veremos que por esa condición se pueden suspender los procedimientos hasta que la aeronave sea identificada que está en el remolque, ya con un India Romeo, un Follow Me, hasta que se encuentre nuevamente establecida, se reanudan los procedimientos. O sea, Es también como me para gustaría tener en cuenta. Sí, Listo, quisiera agregar lo siguiente. Hay un fenómeno que ocurre en el aeropuerto que se llama la niebla parcial, y es cuando la niebla viene de la sabana de Bogotá y cubre solamente una parte del aeropuerto, que es lo que el ejemplo que ponía Sebastián. Eh, si esto sucede ¿qué es lo que suele pasar? Que se tapan son las cabeceras de la pista y el resto del aeropuerto está visual, y aún así hay que activar los procedimientos de baja visibilidad, porque esa niebla cuando entra y se apodera de una parte del inicio de las pistas de las cabeceras 1-3, que se llama niebla parcial, alcanza a afectar los sensores de los RBR y los datos en las imágenes de las pantallas de los receptores meteorológicos que tenemos en la torre. Se bajan la información de los RBR. Entonces ya empezamos a hablar de que nos toca activar esos procedimientos de baja visibilidad aún sin que esté totalmente cubierto. Entonces ahí hacemos uso de las
de las condiciones para el rodaje, que es lo que decía Sebastián. O sea, muchas veces no hay que casarnos con el hecho de que no, el RBR dice que hay 350, ahora no hago ningún rodaje o ningún remolque entre plataformas. Eso se somete al estado actual de ciertas partes del aeropuerto y el criterio que tenga el controlador en ese momento, pero hay que optimizar tanto el tiempo como el espacio, y haciendo énfasis en la parte de la metodología. Sí, y es importante tener eso en cuenta porque em, en realidad el tránsito en superficie cuando estamos en vigor es bastante bajo. Anteriormente el documento nos indicaba que máximo 5 aeronaves, pero ya más adelante vamos a ver que ya nos autoriza hasta 8 aeronaves en frecuencia superficie, ¿sí? Pero esos remolques y el criterio de nosotros, ¿qué papel juega ahí? Importante, que cuando se cancelen los procedimientos de baja visibilidad, cuando mejoren las condiciones de visibilidad y empiece a salir todo el mundo, esos remolques van a ser bastante caóticos para el que esté prestando el control de superficie. Entonces, si podemos hacerlo y tenemos un buen criterio, nos va como a hacer más fácil el trabajo cuando se abran o cuando se cancelen los procedimientos. Bueno, y aquí a lo último nos indica como en las llegadas, en la parte de las salidas, cuando declarar la fase de 3, que es parecido, que son 2 minutos después del despegue, o de haber sido autorizada la aeronave para el despegue, si no está en contacto radar o no responde a los llamados. Aquí tenemos un ejemplo en la presentación. Pues ya ahí no tenemos razón de la aeronave y pues ojalá nunca tengamos esa situación. Bueno, aquí ya empezamos algo más técnico y son las fases de los procedimientos de visibilidad reducida. En esto quiero hacer mucho énfasis y es bueno tener en claro, digamos, los supervisores, ¿sí? Que la advertencia preliminar se hace simplemente cuando, si el TAF me indica, independientemente del valor que me indique, en el que se va muy posiblemente a reducir la visibilidad, desde que él me indique presencia de niebla o neblina, yo tengo que hacer la advertencia preliminar, ¿sí? Ya aquí entonces nos dice el documento que la fase preliminar de los LVP se iniciará mediante la emisión del aviso de advertencia preliminar, el cual será emitido cuando el TAF vigente prevea la formación y o presencia de niebla o neblina, ¿sí? No nos indica valores de visibilidad, únicamente con que tengamos este valor ya debemos hacer la advertencia preliminar. Seguimos con la advertencia preliminar confirmada, ¿sí? Que muchas veces esa es lo que esperamos nosotros para hacer la preliminar, ¿sí? Entonces, esta advertencia preliminar confirmada, si lo hacemos como está en el documento, haciendo la preliminar como les explicaba, esta preliminar se estaría haciendo en horas de la madrugada, se estaría haciendo la confirmación de la preliminar, ¿sí? Entonces aquí ya nos indica que la visibilidad reportada en el METAR o en el SPECI, en el reporte que esté vigente, la visibilidad sea menor a 2000 metros, ¿sí? O los indicadores RBR de cualquier cabecera nos indique un valor de 2000 con tendencia al descenso. Entonces aquí vemos en el SPECI, ¿sí? Tenemos aquí 2000 y tenemos aquí también el techo de 300 pies, que es el siguiente punto. Y así es como vamos a observar en la pantalla, que ya ahorita les digo en dónde. Así es como se va a observar cuando tenemos 2000 y esta flecha hacia abajo es tendencia a que la visibilidad se va a seguir reduciendo. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos una imagen del display de la estación meteorológica automática del aeropuerto. Entonces aquí tenemos, aquí en estos tres recuadros de arriba, ahí es donde vamos a observar los valores touchdown, middle y rollout. De la pista 1-3 izquierda, 1-3 derecha, 3-1 izquierda. Entonces aquí nos puede aparecer 750, aquí nos puede aparecer de pronto 800 y aquí nos puede aparecer 1000, ¿sí?
Entonces, estos valores son los que tenemos que tener nosotros en cuenta y estar actualizándolos eh, tantas veces como sea posible a las tripulaciones para que ellos verifiquen sus mínimos y nos indiquen que se pueden ir, ¿sí? Y aquí tenemos el, el indicador de la altura de la base de las nubes. Entonces aquí nos indica que no sea inferior a 200 pies, que sea inferior a 200 pies para la puesta en vigor de los procedimientos de visibilidad reducida. Entonces la suspensión eh, es básicamente cuando se nos tapa totalmente el aeropuerto, o sea, cuando los mínimos, o cuando las condiciones de visibilidad, perdón, están por debajo de los mínimos en los que está certificado el aeropuerto. O sea, cuando está por debajo de los valores para CAT 2 y para nivel 2. Ahí suspendemos los procedimientos hasta que empiecen a mejorar un poco las condiciones de visibilidad. Y aparte tenemos otras cuatro indicaciones, que es la degradación de los equipos que soportan los LVP, interferencia ilícita o amenaza de bomba. Dice aquí que cuando no se prevean aterrizajes o despegues en un intervalo de tiempo igual o mayor a 2 horas. Y cuando exista desorientación o duda respecto de la posición de una aeronave o un vehículo. Y aquí era cuando yo les decía lo de el caso del remolque. En dado caso de que nosotros saquemos un remolque, lo estemos viendo, pero se nos tapa el aeropuerto de un momento a otro, simplemente suspendemos y le- nos ayudamos con el India Romeo para que él nos asista la aeronave o el vehículo que se encuentra extraviado. Perdón, Sebas, el India Romeo sale a la búsqueda de cualquier vehículo o aeronave que esté extraviada. Exacto, el India Romeo, y algo que se me olvida, cuando se pone en vigor, una máquina de bomberos que debes proceder hacia la calle Roaje, Quebec, sí, puesta en vigor. Ellos proceden hacia Quebec y están ahí hasta que se cancelen totalmente los procedimientos de baja visibilidad. Y el India Romeo, pues, él juega un papel fundamental también en esos procedimientos para estos casos de desorientación de alguna aeronave o de un vehículo. Pues ellos son los que conocen ya el área de movimiento como tal y son los que pues, nos pueden ayudar en este caso. Y por último, tenemos la cancelación, perdón, la cancelación de los LVP, que prácticamente es cuando ya las condiciones de visibilidad mejoran, ¿sí? Nos indica aquí que el valor RBR de la pista nota derecha indique un valor 2000 o superior, o lo confirme el observador meteorológico del IEAM en este caso. Y el 2000 o superior también nos indica con una flecha hacia arriba con tendencia a mejorar las condiciones de visibilidad. La altura de la base de las nubes sea igual o superior a 300 pies. Y aquí también que los equipos tengan una afectación, los equipos que soportan los LVP tengan alguna afectación, ya sean los RBR, y no se prevea una pronta solución, se cancelan simplemente los procedimientos y se hará el respectivo nota de, de los equipos, del equipo que esté fallando. Bueno, no sé si hasta aquí en las fases alguien tenga alguna pregunta o algo que aportarle a Sí, Camilo Martín o David. yo tengo una pregunta. Sí. Ujú. ¿Listo? Sí, sí, sí. Sí, Yo quiero saber más o menos, o sea, en la posición de autorizaciones, nosotros cuando se van a poner como la advertencia preliminar, nosotros debemos decir algo en Sí, el, sí, en sí, el, claro. en el ATIS o cómo es ahí el procedimiento. Sí, 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 sí. Claro. O sea, aquí les estaba explicando las fases como tal. Y, y pues ya más adelante, pero ya que Jefferson lo toca, pues abarquemos de una vez los procedimientos que deben de tomar cada posición de control. La posición de autorizaciones en estos procedimientos es una posición fundamental para, para que se lleven bien los procedimientos de baja visibilidad. Entonces, cuando en autorizaciones o cuando se hace la advertencia preliminar, el documento nos indica que el controlador
autorizaciones debe emitir un mensaje en la frecuencia asignada, el cual debe decir que se prevé advertencia preliminar, perdón, advertencia preliminar, que se prevén procedimientos de baja visibilidad a tal hora. Esa hora ya la indica el supervisor de turno, que es el que hace la advertencia preliminar. Entonces el supervisor indicará al personal del FDP que le haga la advertencia preliminar entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana. ¿Sí? Entonces esa hora es la que se transmitirá en la frecuencia que se ha asignado a autorizaciones. ¿Sí? Okay. Bueno, ya después Igual con la puesta en marcha y cancelación también. exacto, la puesta en vigor y con la suspensión y con la cancelación de los procedimientos. Pero bueno, más que eso, es en la posición de autorizaciones, sí, pues ustedes dos que están en esa posición, es bastante, verá que aprovecho para que vean esta foto, que es hace unos años, pero no es nada apartado de la realidad. La cantidad de tránsito que se represa en autorizaciones es bastante. Es Ajá. mucho tránsito el que se represa porque no todos están certificados para salidas nivel 1 o nivel 2, ¿sí? Entonces el trabajo es bastante importante y es bastante dispendioso en autorizaciones. Es bien, no difícil, pero sí es bastante arduo el trabajo ahí en autorizaciones cuando estamos operando LVP. Entonces, por eso es una posición de control muy importante y valga la redundancia, es importante que quien esté en esa posición de autorizaciones tenga manejo de frecuencia y sepa mantener el orden en la frecuencia, ¿sí? Okay. Entonces, por ejemplo, di, Ah, di, no, un pequeño chascarrillo ahí que en esa foto aparezco yo cuando tenía pelo. sí, Eso yo cuando y tenía ya pelo. después de Después tanto de todo, LVP ya pues lo que está, pasa, ¿sí? ya sabemos cómo está después de tanto LVP. Esos son los resultados. Listo. Sí, entonces ya sabemos cómo nos vamos a ver en unos años. Bueno, eh, y con respecto a Lattice, que preguntaba Jefferson, sí hay una manera específica de grabar. Se indica la pista en uso, el tipo de aproximación que se está efectuando, la temperatura, el punto de rocío, el QNH y a lo último se indica procedimientos LVP ahora en vigor, RBRs disponibles al primer contacto con el ATC. Verifique sus mínimos, frecuencia de torre 118 decimal 25, ¿sí? O sea, en el ATI no vamos a poner que si en el METAR salió RBR 500, 1.3 derecha y 1.3 izquierda tal valor, no. Simplemente se pone el mensaje como lo mencionaba, y eso está en el documento que está en la plataforma, ahí está el documento actualizado, y ahí nos indica cómo grabar el látiz, y esto pues obviamente los valores em, de visibilidad están en un constante cambio, entonces nos tocaría estar grabando el látiz cada 5 minutos, Okay. ¿sí? Entonces, por eso dice que los valores RBR los verificarán en el primer contacto, ya sea con superficie o con autorizaciones en realidad es con la frecuencia que primero hace contacto el piloto. Entonces, por eso es muy importante que tengamos en cuenta en autorizaciones los valores RBR y que sepamos manejar el tránsito en esa frecuencia. ¿Y qué es saber manejar el tránsito? Es saber identificar con los valores que nos indique la EMA qué categoría o qué niveles de salida estamos operando. Entonces, si me indica 400, ¿qué niveles estaríamos operando? Nivel de salida. Sí, Eso sería nivel 400, sería nivel 2. exacto. ¿Sí? Entonces ya las aeronaves, ya el piloto, o sea, nosotros no
no tenemos nada que ver ahí en si están o no están certificados. ¿Sí? Ah, bueno, eso te iba a preguntar, o sea, nosotros confiamos en que lo que dice el piloto ya es problema de ellos y sí O o sea, sí no. exactamente. Si a mí Ah, el ok, piloto me dice, yo soy nivel 2 para salida y ajá. es un caraván, ah, listo. Eso está Ya autorizado, quedó se va a grabado que salir. él es el Exacto, que está asumiendo la responsabilidad. exacto, pues Ah, porque ok, él es el que sabe los mínimos de su pues sí, aeronave y las certificaciones que tiene él como piloto y la aeronave pues como equipo, como máquina. ok, ¿Sí? Y listo. por esa misma razón que dice Jefferson, que queda ahí grabado, es importante que en el ATIS, con la fraseología que aparece en este manual de cómo se debe anunciar en qué fase del LVP estamos, también que quede ahí grabado, ¿no? Porque en caso de tener que hacer una revisión, en una investigación o algo, pues mirarán el ATIS qué información estaba disponible y que el piloto debió haber escuchado. Listo. ¿Listo? Bueno, otra cosa, ¿no? ¿Sí? Muchas veces tenemos que estar preparados, sí, desafortunadamente, para esta foto, ¿sí? Nos van a llamar desde el caraván de la Fuerza Aérea que no está certificado ni siquiera nivel uno, un ejemplo, hasta el 787 Avianca que está certificado nivel 4 para salida, ¿sí? Pero nos van a llamar todos. Entonces tenemos que saber manejar las prioridades, saber cómo estamos operando e identificar quiénes son los que están autorizados para salir en el nivel que estemos operando. Entonces, un ejemplo, estamos operando a nivel 2, entonces al momento es RBR 400 touchdown y 450 middle, rollout 500, un ejemplo. Entonces, operando al momento nivel 2, entonces ya empezarán a llamar a Bianca, Copa, y ellos son los que empiezan a tener su autorización de control. Y en la torre contamos con dos bahías portátiles en las cuales podemos organizar el tránsito que ya hemos autorizado en el orden que han recibido autorización para a medida que superficie nos vaya indicando que le cambiemos tránsito, irlos cambiando de acuerdo al orden que han copiado, ¿sí? Lo mismo con nivel uno y ya cuando se cancelen los procedimientos, hacer una fluencia bastante buena para no perjudicar a las aeronaves que no han podido salir. Normalmente son los turboprop que no han podido salir Ajá. por las condiciones. Entonces, tratar de armar grupos de los jet, grupos de turboprop, ¿sí? Y estar en constante coordinación con el personal de superficie. Como les indicaba anteriormente, si superficie me dice a mí como controlador de autorizaciones, cámbiame a este, yo le cambio el que él me diga, mejor dicho, o las aeronaves que él me diga. Claro. ¿Sí? Eso es importante, o sea, superficie en ese momento es el que controla qué tránsito le cambia y qué tránsito no. Él de pronto puede decir que le cambie uno que está en el puente aéreo, pero resulta que ese estaba número 2, pero el número uno está en la plataforma internacional y ella tiene un tránsito remolcado y no lo va a poder remolcar. Entonces, él ya organiza su tránsito de acuerdo a Sí, claro. cómo lo tenga. ¿Listo? Listo. No sé si en autorizaciones que más, mejor dicho, pregunten todo lo que tengan que preguntar de autorizaciones porque es, como les digo, es la posición en donde empieza en realidad el EVP y de la posición que prácticamente dependemos todos. Laure, no La sé si tengas pregunta. en autorizaciones. ¿Vas a preguntarme o...? O Laure, si tienes alguna pregunta. No, pues yo hasta el momento, pues esa era como mi duda, pero pues ya tocará como tener como la primera, pues el primer Sí, LVP como para ver qué otras dudas surgen y todo el cuento, pero pues ya sería como ya como más de práctica y eso pienso yo. exacto. Esto es como para hacerle una aproximación de lo que puede ocurrir, pero lo que sí le puedo decir es de que en los procedimientos de LEP, cuando están en vigor eh, y en la madrugada, cuando las personas empiezan a llamar para copiar autorización, el que más trabajo tiene es la persona de autorizaciones. De hecho, cuando el LEP ya pasa y ya el aeropuerto empieza a operar, se siente el rigor
en autorizaciones porque todo el mundo quiere salir ya y todo el mundo llama a pedir autorización. De hecho, esa Claro. imagen lo dice todo. Ustedes ven el fondo de la imagen, las condiciones de visibilidad son buenas, pero es porque ahí ya pasó el LDP y entonces Sí. viene todo el mundo a querer salir de una vez. Y Entonces ustedes ahí, tienen que decir, lo que decía Sebastián, hay que hacer como una especie de dos secuencias. Los que sí pueden, los que sí podían hacerlo, los que no, y ajá. empezar a sacar ahí como uno y uno, pues para que el aeropuerto empiece a moverse, ¿no? Es algo que en la práctica van a salir más dudas, eso es verdad. En ese momento no hay slots. Ah, no, no, eso es importante. El personal de FDP, nosotros tenemos unos códigos, no sé si los han visto, de demora. Y hay Sí. un código que es el código número 3, que es Ajá. demora por Condiciones condiciones meteorológicas y eso. incontrolables, ¿sí? Ajá. Dentro de eso se especifica pues Policía Nacional, revisión de la Policía de las Aeronaves y condiciones meteorológicas, ¿sí? Entonces, Ajá. en ese caso, si nosotros mantenemos actualizados o vigentes los planes de vuelo, y ahí es donde entra a jugar el papel el personal de FEP, que es el que pues tiene que estar pendiente de la vigencia del plan de vuelo, de la vigencia de los slots, ¿sí? Ya en Sí. coordinación con la oficina de Flow Salidas, Y pero si los sí, planes de vuelo se vencen, o sea, no se pueden vencer. no se pueden dejar vencer porque Ah, ok. o sea, la demora no es No ni es por por ello, compañía, sí. no es demora Sí, sí, técnica, sí. sino es algo incontrolable, que son las condiciones de baja visibilidad. Y Ah, ok. otra cosa antes de que se me olvide, también va a pasar mucho que los pilotos van a empezar, señor, regáleme un estimado, Pues no ahí hay sí como estimado, difícil. sí, no hay estimado porque no sabemos cómo se vaya a comportar Claro. la niebla, sí, Ujú. o pues, o cómo vayan a evolucionar las condiciones de visibilidad. Entonces Listo. simplemente no tenemos estimado, las condiciones están estables o los indicadores de RBR están mostrando que la tendencia está a mejorar. Sí, es de pronto son Sí, sí. como eso es lo que le podemos indicar, pero no decirle, no, en 20 minutos, capitán, le voy a Ah, dar su sí, sí. autorización. Oh, sí. Eso No, pues no, difícil. eso No, sí, no, imagínate. Todo el ni mundo mandrake, encima. mejor dicho. Claro. Listo. Sí, bueno, aquí tenemos, estos son más datos, pero ya como para Flow, pero como para ver en cuánto afecta los, el LVP en cuanto al el tránsito, la evolución del tránsito, ¿sí? Esta tablita es la que yo les decía a ustedes, pues no les voy a leer porque en realidad está ahí. Un segundo, por favor. Ahí están viendo la pantalla, sí. Sí, sí, se está viendo. Sí. Sí. Bueno, no, o sea, no les quiero leer como tal la tabla, pero sí es importante que ustedes eh, la revisen, ¿sí? No que se la aprendan al derecho y al revés, porque son bastantes datos. Por lo Igual menos están en el tenerlo en la manual, mano. Y pero sepan sí, que pero sí existe y saber. dónde está, ¿cierto? Que Ujú. sepan que ¿Cómo? existe, que sepan que existe este Exacto, dato de la exacto, que declaración sepan. y sepan dónde está para el día que lo quieran consultar. Ahí está. Listo. Exactamente. Sí. Ya, Listo. estos son los mismos también, pero ya hace referencia, la anterior era de las luces de sistemas de iluminación en pista, esto hace referencia a la aproximación, los sistemas de iluminación de aproximación y las marcas de la pista. Entonces, pues aquí em, yo quisiera como que me dijeran o expresaran alguna pregunta que de pronto no les ha quedado claro, si quieren que de pronto retrocedamos alguna diapositiva y hagamos énfasis en un tema más específico. Yo tengo una pregunta, Sebas, no tanto Sí, enfocado a lo que nos expusiste ahí, pero sí de pronto como para que las personas que estamos siendo presentes en este webinar, si alguien, de pronto Camilo sabe. Y la pregunta es la siguiente, no sé cómo estando ya en la otra torre de control, resulta que es que en la nueva torre de control nosotros vamos a tener
una percepción del espacio totalmente diferente a esto Ujú. y esa sensación en cuanto a las distancias, en cuanto a cómo se viven los procedimientos de baja visibilidad, pues naturalmente va a ser diferente, ¿sí? Yo creo, no sé si se hace si en los documentos hay algo escrito al respecto o simplemente la experiencia ya en el puesto de trabajo nos dará para cambiar algunas cosas de los documentos que tenemos. Sí, claro, yo, o sea, pues teniendo en cuenta la nueva torre, pues no se ha hecho algún estudio, o pues no tengo conocimiento de que haya hecho algún estudio en cómo se operan en esos procedimientos, en esas condiciones de baja visibilidad, pero sí debemos tener en cuenta que vamos a contar con el radar de superficie. Entonces, Pero yo tenía entendido que ese radar de superficie no era para utilizarlo siempre, que porque supuestamente nosotros estábamos... Ah, bueno, no mentiras, pero en este caso obviamente en el EVP sí, pero pues en caso de que sí, 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 estuviéramos... o sea, obviamente el radar de superficie es una ayuda, pero obviamente no podemos eh, apartarnos de que el control de nosotros en la torre es visual, ¿sí? Ujú. Simplemente son herramientas y ayudas que tenemos nosotros como en aeródromo tenemos la pantalla radar, simplemente una ayuda para identificar los tránsitos, la distancia, ¿sí? Entonces, Ujú. pero en esas condiciones el radar de superficie sí iba a ser una herramienta bastante útil para nosotros y más por la posición de la torre, porque como yo les indicaba al principio, normalmente la niebla nace del río Bogotá, ¿verdad, David? Ahí es donde Sí, de toda esa empieza. parte de la sabana de Bogotá, esa parte que son, esa parte de la sabana, y obviamente porque está el río por ahí, eso le da más humedad. Entonces la torre es lo primero que se va a tapar. O sea, nosotros prácticamente vamos a quedar por encima de la capa de niebla en Sepa, esas sí. condiciones. Bueno, excelente. No sé si alguien más tenga una pregunta ahí al respecto o incluso de otro tema que pueda darnos una pauta para hacer un próximo webinar. Mm, No, pues por el momento no se me ocurre nada, pero sí, muchas gracias a todos por sus aportes. La verdad, sí, como nuevos pues en el Dorado, en estos asuntos y en estos procedimientos, pues muy importante estas reuniones y pues la verdad sí agradezco mucho ujú. esta información que nos están dando. Muchas Sí, gracias a claro, Sebastián, a David, a Camila. Muchísimas gracias, Mil, por tomarse igual el tiempo y hacernos ustedes saben este. que en cualquier momento en la torre también, con cualquier persona que ya está habilitado, pues también nos puede, o sea, en realidad la unidad de instrucción somos todos en la torre, todos hacemos parte de la torre y todos podemos aportarnos entre todos, ¿sí? Y Yo también les quiero la, aportar. Ah, perdón, Sebas. la ventaja de esta herramienta es que pues, el factor común nos impide muchas veces realizar muchas cosas, que es el tiempo. Entonces aquí estamos pues tratando de combatir un poco el tiempo con esas herramientas. No, muy bueno. Perdón, Sebastián, le interrumpo y Jefferson antes de que se vaya. Pues temas, hay todos los que usted se imagine. Podemos un día hacer un briefing de los equipos que se manejan en la torre. Podemos hacer un Yo día tengo, uno de los equipos de comunicación para los compañeros nuevos. Tenemos un día, podemos incluso invitar a una compañera de FDP y que nos explique cuál es su trabajo. O sea, Súper. temas hay muchísimos, a todos los que se le ocurran, todos los que se le ocurran. eh, no son bienvenidos. Adicional de eso, se nos olvidó decir de pronto al principio, estamos transmitiendo en vivo en el canal de la Torre El Dorado en YouTube y también van a quedar grabados estos cursos para que posterior los puedan consultar las personas que no alcanzaron o no pudieron por algún motivo conectarse el día de hoy. please, can you say it again, please? I couldn't hear Listo, you. perfecto. Lauren, ¿ibas a decir Listo. algo? Brianna, repeat. Laura, ¿me ibas a decir algo? Alpha group 1 to the left, 23, 6. Bueno, Lau,
Bueno, compañeros, pues yo quería, complementando lo que dice Sebastián, lo que dice Camilo, lo que dijo Jefferson, lo que estaba diciendo Laura en ese momento, eh, este, como lo bien dijo Sebastián, la unidad de discusión somos todos. La idea es que los conocimientos que todos tenemos tienen un valor muy significativo para construir el conocimiento y mejorar al interior de los procesos que llevamos dentro. Entonces, los conocimientos que tiene Jefferson, los que tiene Laura, que tenemos todos ahí en Dorado, nos sirve mucho para seguir construyendo más conocimientos y mejorar el servicio que prestamos. No olvidemos que prestamos un servicio y que, pues, de todas formas, una de las intenciones que tiene la unidad de instrucción es optimizar unos recursos que están disponibles como estos, tecnológicos, y que van a ayudar mucho a esa parte de problema común que tenemos, que es la falta del tiempo. Entonces, la unidad de instrucción de la Torre de Control Dorado va a estar trabajando en sugerencias. Muchas gracias por asistir a este primer webinar de la Torre de Control Dorado, procedimientos de baja visibilidad en este año 2015. Muchas gracias, compañeros muy amables, y esperamos que se sigan dando esta serie de conferencias en línea que, como dijo Camilo, van a quedar grabadas en el canal de YouTube de la Torre del Dorado y van a quedar consignadas en la plataforma. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, compañeros. Muchachos, muchísimas gracias. Qué pena, al final no les pude prestar mucha atención, que digamos, pero pues no, de todas formas agradezco mucho el tiempo de ustedes. En serio, eso es un detalle que pues para los nuevos nos ayuda muchísimo, y casualmente estaba hablando con controladores, obviamente allá en área, que pues ahorita con los nuevos que van a llegar también este otro mes, sería bueno obviamente que hagamos las cosas diferentes, lo que se ha llevado a cabo durante los 20 años, obviamente, y dejar las cosas de la escuela antigua y ir implementando lo que ustedes han hecho. En serio, muchísimas gracias. Esto nos anima muchísimo más, porque pues obviamente el temor que le meten a uno recién llegado acá es terrible, pero o sea, esto es como... Pucha, ya nos sentimos en las ligas mayores, entonces muchísimas gracias. Y otra cosa, pues sí me gustaría, saben que estuve buscando la información, no la encontré, para ir siguiendo el tema un poquito más como paso por paso, pero no lo encontré. Entonces sí sería bueno que antes de volver a hacer como este estilo de reunión, nos mandaron la información, o así sea por el correo o algo así, nosotros la leemos con tiempo, unos días antes, y ahí sí pues podríamos aportar más y sacar las dudas, obviamente, con tiempo, y hacer como obviamente un estilo de foro. Listo, perfecto, Lauren. El aporte que nos estás dando tiene un valor muy especial. Muchas gracias por, digamos, por reconocer de que esto que hacemos sirve y que lo que trae es aportes positivos. Y de todas formas sí quiero decirte que nosotros anunciamos esta actividad con tiempo en los diferentes medios que tenemos, en el WhatsApp, en el correo, en la plataforma virtual, y colgamos. Ahorita voy a buscar la presentación que tú quieres y si no está la voy a poner, pero sí es importante lo que tú dices, hay que poner una información previa al webinar, que lo hicimos aún así, pero entonces muchas gracias por tu aporte, Laura, así se va a hacer. Gracias. Sí, no, pues sí, claro, y obviamente pues ir pues sacando las dudas. Y sí, pues ahorita me puse a ver con Cami en el grupo, pues en el grupo no, la aplicación Edmodo, y no la encontramos. De pronto también lo que me decía Cami es que en el celular es muy, no sé, como está muy restringido. Algunas carpetas o no sé, también como la falta de ir manejando más y teniendo el conocimiento en Edmodo. Pero vale, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Saludos a compañero Carlos Torres y a Manuel Viloria, que están ahí presenciando esta parte del webinar. Sí. Y Camilo. Bien, vale. Entonces, gracias, compañeros. Así terminamos nuestro primer webinar de la Torre de Control Dorado. Muchas gracias. Esperamos vernos la próxima. Chao, gracias. Chao. Chao, muchachos. Gracias.